Hola a todos, mi nombre es Mariano Pérez, les doy la bienvenida a una nueva entrevista y aquí estoy acompañado del ex candidato a presidente en las elecciones pasadas y el veterano héroe de Malvinas, el señor Juan José Gómez Centurión. ¿Cómo le va? Buen día, Mariano. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a usted por prestarse, hace rato tenía ganas de hacer esta entrevista y le doy las gracias por participar. No, al contrario. Para comenzar, Juan José, me gustaría saber, bueno, estamos cerca de cumplir un año del inicio del mandato de Alberto Fernández. ¿Qué opinión tiene de este primer año de gobierno del kirchnerismo, en su regreso? Bueno, creo que el gobierno está manifestando claramente una enorme dificultad para entender la agenda de la Argentina y ha venido en este último año de gobierno planteando una agenda totalmente distinta a la que necesita hoy en día la nación, la república y la sociedad argentina, ¿no? El gobierno yo lo veo escapando ideológicamente hacia diversos temas que no tienen nada que ver con la realidad argentina y están plasmados en sus resultados, digamos. Los resultados son muy mal. Encaró la agenda de la pandemia con un modelo ideológico, salud o economía, y terminó generando un desastre con los peores resultados desde el punto de vista médico a nivel mundial y generando una catástrofe social importante en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces lo veo al gobierno con una agenda ideológica, cumpliendo mandatos de compromisos tomados durante toda su campaña, por ejemplo, con la agenda del aborto, aquellas, aquellas organizaciones internacionales que seguramente financiaron su campaña, y, y con una agenda que no tiene nada que ver con lo que necesita la Argentina en el día de hoy y de acá para su futuro, ¿no? Claro, sí, ¿qué hubiera hecho usted con todo este tema de la pandemia, no? Ahora quizás es un poco más sencillo porque ya sabemos cómo han resultado muchas cosas, pero en un principio, ¿qué hubiera hecho usted? Eh, a ver, en principio no empezar enunciando un contexto ideológico como salud o economía, porque los seres humanos somos indivisibles. Todos los días hacemos interacciones de todo orden, inclusive interacciones económicas. Pero el mundo demostró que aquellos gobiernos que siguieron una agenda de sentido común, haciendo un primer aislamiento preventivo, organizando el Estado, yendo a medir, buscar los lugares de contagio, buscar los lugares donde se generaba un brote, aislarlos, y instalarse con todo el sistema de salud pública para aislar el virus, para aislar a los contagiados, darles atención, generaron muchos mejores modelos que lo que hizo el gobierno. Por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, Paraguay. Entonces yo creo que lo que yo hubiera hecho, en principio, es no manejar una agenda tan delicada con decretos. Todo el sistema legal argentino, como en el mundo, tiene previsto la generación de un cuerpo especial jurídico para armar una zona de emergencia que incluye, por ejemplo, el estado de sitio. Entonces, salir a medir agresivamente después de un aislamiento, detectar dónde están los casos, aislar esa localidad por un periodo de tiempo con todo el concurso del Estado para poder aislarlo y asistirlo, y después liberar, con todas las medidas de salud y con todas las medidas preventivas que la población, el modelo de encerrarnos 200 días, Mariano, presupone que los argentinos somos idiotas. Y así nos vienen manejando los gobiernos desde hace muchísimo tiempo. Cuando vos salís a la calle, cuando hoy ves a la gente, ves que todo el mundo se cuida, porque todo el mundo quiere cuidar a sus hijos, el instinto de cuidar a sus hijos es mucho más fuerte en una madre que en el presidente Fernández, digamos. Con lo cual, yo creo que esto empezó con una estructura legal pobrísima, primero. Segundo, con una estructura operativa de un Estado fallido que no pueden conducir. El gobierno argentino no puede conducir el Estado. Fíjate, Mariano, lo que fue la organización del velatorio de Maradona, digamos, ¿no? Entonces, una cosa tan sencilla, que puede ser discutido o no organizarlo de esa forma, pero una vez que uno lo organiza, el Estado Nacional, el Gobierno Nacional organiza una actividad, se supone que tiene el concurso de toda la fuerza del Estado para darle orden, garantía, seguridad, prevención. Esto es lo que no puede hacer este gobierno.
Claro, sí, bueno, con eso que decía usted del funeral coincido con el tema de que uno ya de entrada, cuando vea al barra brava, a Rafa Diceo entrando como si nada a la Casa Rosada, ya daba la sensación de que no tenía para nada el control el gobierno de la situación. No, claro, pero además todo el modelo no pueden organizar una cola ordenada, no la pueden organizar un gobierno de los recursos del Estado, puede organizar en forma eficaz un fenómeno tan grave como es una pandemia de nivel global. Bueno, y así han sido los resultados, ¿no? Claro, sí, sí. Ni hablar, ni hablar. ¿Cómo se prepara usted para el año que viene, para 2021? Bueno, nosotros estamos organizando ya el partido, tenemos organizado el partido en 17 provincias argentinas. Creemos que el año que viene vamos a llegar como mínimo con 13 provincias. El partido nos organizado para competir a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Obviamente la provincia de Buenos Aires, que es mi distrito, estamos esperando que abra la justicia el día 11 de diciembre para empezar a presentar todo el resto de la documentación que nos falta. Pensemos que los juzgados han estado cerrados durante todo el año para que febrero o marzo ya tengamos formalmente el partido y empezar a presentar y armar las candidaturas para la campaña que viene. Pretendemos llegar a la Cámara de Diputados con un bloque de diputados que realmente juegue el rol de oposición y no de un acuerdo sistemático con el gobierno para darle vía libre al gobierno en todos los proyectos. El Congreso se ha transformado en la escribanía del gobierno, digamos, ¿no? Y esto es muy grave para la República. Mm. Y con los demás partidos, por ejemplo, el de José Luis Esper o Unidos, supongo yo, ¿está charlando, está pensando en alguna unión, quizá más a futuro para 2023? Bueno, el 2023 queda muy lejos, ¿no? Y yo creo que hay una diferencia sustancial entre las elecciones nacionales a presidente y una elección intermedia que busca elegir legisladores, que son elecciones provinciales. Las elecciones del año que viene son provinciales. Se les da el carácter de nacional porque puede ser que sean todas en un día, pero las provincias son las que el año que viene eligen sus representantes en los tres niveles, municipal, provincial y nacional. Con lo cual nosotros provincia por provincia estamos desarrollando una estrategia específica para cada una de las provincias. ¿Y usted estaría abierto a esa futura unión? Bueno, yo el año pasado, cuando fueron las elecciones presidenciales, obviamente lo convoqué a José Luis Espert y le ofrecí que armáramos un espacio más grande de representación y compitiéramos en las PASO y nunca tuve un buen resultado. No veo que el año que viene sea un año propicio para hacer este tipo de gestión, porque lo que estaríamos haciendo es competir por las cabezas de las listas, digamos, ¿no? Y Claro. me parece que no tiene mucho sentido. Las elecciones de medio término se caracterizan por la entrada de diputados por fraccionamiento de cantidad de votos, con lo cual me parece que mayor representación vamos a tener si nosotros nos afianzamos cada uno en nuestro público y en nuestros segmentos electorales y trabajamos en ellos. Y hay que trabajar, hay que armar un partido, hay que armar una plataforma, hay que buscar candidatos. Las elecciones no son solamente buscar un candidato cabeza y ir a las elecciones. Nosotros, de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, ya tenemos armados 112. Nos faltan todavía armar municipios. La política se construye de abajo para arriba. Y hay que trabajar mucho, porque hay que recorrer, hay que hablar con dirigentes, y ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Mm. ¿Qué evaluación hace? Porque, bueno, usted compitió el año pasado en las elecciones, no era tan conocido, quizás. ¿Qué evaluación hace de la evolución del partido NOS entre lo que fueron esas elecciones pasadas y cómo están preparados para el 2021? Como te cuento, Mariano, trabajando con la gente, trabajando en todos los distritos, en cada una de las provincias, yendo a buscar la capilaridad de la política, que es el nivel municipal, que es el primer contacto del vecino con los problemas políticos, y de ahí construir para arriba. Y queremos llegar al 2023 con el partido armado en 24 provincias para ya armar un proyecto presidencial más sólido, más concreto que lo que fue el año pasado, que fue el inicio, que fue la primera salida y que realmente tuvo mucho éxito porque sacamos más de 800.000 votos, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Y además, no se le dio tanto lugar en los medios, por lo menos
Yo y la gran mayoría de la gente no lo ha visto tanto en los medios en lo que fue el año pasado, quizá ahora sí se está metiendo mucho más. Pero ¿usted cree que es a propósito eso de que no lo llamen tanto? Y bueno, yo creo que a los medios no les gusta que yo le diga a los medios que son voceros del sistema político que ha fracasado durante 40 años, digamos, ¿no? Con lo cual, en general, los medios no es que concurren hacia... Yo no soy un candidato que tenga el apoyo de ningún medio, de ningún megamedio, no estoy dispuesto a sentarme y aceptar patronazgo de ningún megamedio, con lo cual, en general, soy bastante aislado en los medios, ya con una visión ya muy sesgada que tienen los medios sobre, y esto demuestra la visión sesgada de los medios sobre el análisis de la realidad. Nosotros somos una realidad política que los medios de comunicación masivos no quieren reconocer, ¿no? Claro, claro. Y si usted tuviera que definir cuáles serían los principales puntos de su partido, de NOS, para quienes quizá no lo conozcan, poder comunicarles cuáles son los puntos principales que representa su partido. Bien, nosotros lo que decimos es que, en principio, la crisis argentina no es una crisis de carácter económica, ni financiera, ni de moneda. La crisis argentina es una crisis de naturaleza moral, porque la clase política ha roto los valores que han sido fundacionales en la nación argentina y rompió ese mandato de los valores, con lo cual venimos a restaurar determinados valores. ¿Cuáles son esos valores básicos de la convivencia argentina que hizo de la Argentina un gran país? Primero, la presencia de un derecho positivo que no puede estar en discordancia con el derecho natural. Y en eso está el valor de la vida. Si en la Argentina se discute la vida de alguien y alguien tiene supremacía para decidir la vida de la otra persona, no hay república. Con lo cual, para nosotros, el tema de los valores que empiezan por el valor de la vida es un tema sustancial. Después el orden institucional. Argentina es imposible que se recupere de su crisis si no vuelve a recuperar el orden institucional que le dio origen. Esto quiere decir la independencia de los poderes, terminar con que la política irrumpa en la independencia de los poderes, tanto del poder legislativo como del poder judicial. La opción de la Argentina que viene es república o mafia, no hay otra opción. Y hace más de 40 años que ganan las mafias. El tercer punto es el orden público. El Estado debe volver a recuperar el monopolio del ejercicio de la fuerza en todo el territorio nacional. Hace mucho tiempo que en la Argentina todo el mundo manda en forma anárquica. Manda los piqueteros, manda el delito, manda el narcotráfico. Lo que debe mandar es la ley en la Argentina. Entonces, el orden público para nosotros es un factor de carácter determinante y en esto se inserta el fenómeno que los medios hablan de inseguridad pública, digamos. Esto es delictualidad y falta de orden público. Después, el fenómeno de la producción. Argentina debe volver a ser un país que promueva la producción y para esto es necesario revisar en forma muy consciente todo su esquema impositivo, 168 impuestos que hoy tienen atado a los ciudadanos y tienen atado al modelo productivo en un sistema en donde el Estado captura la renta privada para usarlo para costo político. Tercero, y como consecuencia del modelo productivo, el trabajo. Es imprescindible que Argentina recupere el valor del trabajo y la promoción del empleo. El salario es lo único que promueve el desarrollo social y saca a la gente de la pobreza, no la acción del Estado. La clase política ha generado en los últimos años 12 millones de rehenes, de argentinos que hoy son rehenes del sistema político a través de planes y de subsidios que no les alcanzan para sobrevivir. Entonces, liberar esos rehenes a través del empleo es una tarea primaria, fundamental y de primer orden para la Argentina que viene. Y tercero, el tema de la salud pública. El verdadero modelo de la salud pública empieza por cloaca y agua corriente. En la Argentina, 40% de la población solamente tiene acceso a los servicios básicos de agua corriente y de cloacas, por ejemplo. Y todos los modelos de salud del mundo dicen que por más que vos despliegues cualquier sistema médico, por más eficaz que sea, es imposible de revertir el daño que hace a la sociedad y fundamentalmente a los niños el hecho de no tener acceso a los servicios públicos que garantizan el primer modelo de salud.
Esos serían los patrones básicos nuestros, agregados a un modelo de educación que ha sido destruido en la Argentina en los últimos 40 años, a partir de las leyes de la década del 90, lo que fue el famoso Plan Federal de Educación que destruyó la educación argentina. Y esos serían los pilares básicos de nuestra propuesta política. Bien, bien. ¿Cómo cree usted con todas estas propuestas, ¿no? Sacar más votos dentro de lo que es esta batalla de la grieta, ¿no? El kirchnerismo con el macrismo, que muchas veces parece haber solo dos opciones. ¿Cómo piensa usted romper con eso y llegar a mucha más gente? Que yo creo, bueno, el año pasado, un poco más del 40% del macrismo, yo no creo que esa sea su verdadera cantidad de votantes, y lo mismo con el kirchnerismo. ¿Cómo piensa llegar a toda esa gente? Nosotros pensamos exactamente al revés. Nosotros creemos que el fracaso que han generado estas dos enormes maquinarias electorales, que no son nada más que maquinarias electorales, sin ninguna propuesta de fondo, sin ningún sustrato, y que han hecho sistemáticamente lo mismo durante 40 años, ya está calando profundamente en la sociedad, que está empezando a ver otras opciones. Creo que el derrumbe y el fracaso del sistema político, creo que estamos llegando a las vísperas de un sistema político que está agotado, naturalmente va a generar la apertura de la gente, y ya la está generando, a otras propuestas como nuestras propuestas, que son propuestas claras, que no tenemos doble discurso, que no tenemos doble mensaje, que no queremos llegar a todos los públicos. Y es más, a los argentinos que no, por ahí no participan de nuestros valores o no participan de nuestra propuesta, convencerlos de que los valores que nosotros sustentamos generan una Argentina mejor para sus hijos y para sus nietos. Claro, claro, porque en definitiva, bueno, ninguno de los dos partidos durante tanto tiempo que han gobernado han llevado nada al país y lo han traído en la desgracia, ¿no? Que tampoco son partidos, porque habría que preguntar esos partidos orígenes hoy en día cuántos afiliados tienen y cuánta gente siente pertenencia a esos partidos originales de las dos maquinarias electorales. Son dos grandes engranajes electorales que se sirven del dinero del Estado y de la corrupción para hacer una oferta política que después no cumplen. Entonces, los dos han venido sosteniendo las mismas políticas durante 40 años, sin éxito para la sociedad, sin éxito para la República, y destruyendo un proyecto de nación que fue 150 años un ejemplo del mundo, de lo que fue la Argentina, digamos, ¿no? Claro, claro. Para cambiar un poco de tema y preguntarle sobre una de sus grandes luchas, ¿no? ¿Cómo vivió el otro día la Marcha por la Vida? Bueno, realmente es penoso que los argentinos tengamos que salir a la calle cada 2 años para explicarle a la clase política que los chicos no se matan, digamos, ¿no? Esencialmente es penoso, porque lo que uno se da cuenta es que la clase política argentina está más atento a sus sponsors internacionales que a las necesidades y al sentir del pueblo argentino. Pero por otro lado fue muy lindo ver la gente en la calle, familias con chicos, con banderas, sin choripán, un día sábado, en el medio de la lluvia. Fue muy lindo ver cómo la gente se expresa con tanta claridad, con tanta naturalidad, y esto va a seguir, digamos, ¿no? Porque vamos a ver qué pasa con este pretendido tratamiento exprés de la ley, pero la gente va a seguir en la calle. ¿Cómo cree que va a resultar esa ley? ¿Va a salir o va a dar negativo? Es confuso, como es confusa la agenda de todo el presidente Fernández. El presidente Fernández, en cada cosa que encaró, en este año fracasó en forma rotunda, ¿no? Vicentín, cuando fue por Vicentín, cuando fue por la reforma judicial que se le empantanó en la discusión del Consejo de la Magistratura, en fin, una agenda insólita. Pero las señales también de la coalición que hoy gobierna, del oficialismo, bastante confusa. La vicepresidente le dijo claramente en los medios hace 15 días que no estaban los votos en el Senado, con lo cual yo no puedo predecir qué va a pasar porque no conozco la cocina, digamos, de toda esta cuestión del Congreso, pero evidentemente yo creo que la ley no va a salir y no va a ser sencillo que salga. Bien, bien. Por último, bueno, le agradezco nuevamente
el haberse prestado esta entrevista. Me gustaría saber una breve opinión. Tengo distintos nombres de distintos personajes. Me gustaría una breve opinión suya. El primer Bueno, personaje, soy muy malo en los ping-pong, pero dale, vamos. el primer personaje es Cristina Kirchner. Claro, Cristina Kirchner es una vergüenza que no dé explicaciones de 8 años de gobierno acusada de los mayores actos de corrupción de la historia gubernamental argentina. Hay casi 2 PBI en duda sobre el fenómeno de la corrupción. Que hoy esté sentada en el sillón del vicepresidente es realmente una vergüenza. Alberto Fernández, bueno, ya hemos hablado un rato de él. Alberto Fernández me parece un típico político argentino, ha navegado en todas las aguas, arrancó del Partido Nacionalista Constitucional en la década del 80, pasó por Caballo, pasó por el menemismo, pasó por el kirchnerismo, se fue del kirchnerismo, la criticó a Cristina y después le ordenaron ser candidato a presidente y fue candidato a presidente. Mauricio Macri. Me parece que fue una persona que fracasó en un proyecto de transformación que no quiso, no pudo o no sabía hacerlo. Digamos. José Luis Espert. José Luis me parece que es una persona con mucha fuerza, que tiene algunas ideas que yo comparto que son muy claras, otras no tanto, y que sí me parece que tiene que aprender a respetar y entender el fenómeno de lo político, digamos, que me parece que todavía como que tiene un desprecio por el fenómeno político, que me parece que yo creo que la política es la herramienta de transformación de la Argentina, por eso hay que ir a la transformación del sistema político. Javier Milei. Bueno, Javier, además lo aprecio mucho a Javier, me parece una persona muy inteligente, me parece una persona que por ahí todavía tiene que salir de los extremismos ideológicos y de a poco se va a dar, porque es muy joven también y muy impetuoso, y empezar a ver con más detenimiento los datos de la realidad, ¿no? Juan Domingo Perón. Fue un líder que armó una fórmula política a través de una alianza de 3 clases sociales en la Argentina, que fue el movimiento obrero, la clase media y el empresariado, que generó tal vez el último proyecto de nación claro, en términos históricos que tuvo la Argentina, si puede compartir o no, y que generó un movimiento que después, como todo movimiento a lo largo de la historia, abandonó sus premisas y lo único que hoy enarbola es la bandera, pero no las consignas profundas del proyecto peronista, ¿no? Bien, nos quedan tres. Carlos Menem. Carlos Menem fue un actor más del fracaso argentino, fue el presidente que nos incluyó en un ordenamiento internacional del trabajo que destruyó la producción argentina, destruyó el Estado argentino, y fue el origen del desmembramiento de una cantidad de instituciones argentinas que permitieron el fracaso posterior. Uno internacional. Jair Bolsonaro. El Bolsonaro me parece un líder que tiene claramente una consigna que yo la respeto mucho y que me encantaría que tenga la clase política argentina, Brasil primero. Me encantaría que nuestros políticos, más allá que estén de acuerdo o no estén de acuerdo con lo que yo expreso, siempre tengan a Argentina primero. Bien, y por último, el señor Donald Trump. Donald Trump me parece que es un líder americano que en un momento dado se dio cuenta que Estados Unidos tenía que enfrentar al modelo globalista financiero internacional, porque si no Estados Unidos iba a entrar en un circuito interno muy complejo. Y Donald Trump dio peleas, como es la pelea cultural contra el modelo global internacional, y además fue uno de los primeros líderes en el mundo que se atrevió a empezar a discutir, no ya un tema económico, lo que está discutiendo Donald Trump es empleo, y es empleo para los americanos, y yo eso también lo respeto muchísimo.
¿Qué opinas sobre, bueno, terminamos muy bien respondió a todos los personajes? ¿Qué opina con esto último de las elecciones de Estados Unidos sobre la situación de Trump y sobre cierta censura al presidente de los Estados Unidos por parte de varios medios? No, bueno, dar pelea, dar pelea contra el mecanismo globalista financiero internacional no es barato, no es simple y no es gratuito. Y me parece que Trump lo sabía porque es un tipo inteligente. Yo creo, esto es final abierto, ¿no? Esto ya ocurrió varias veces en la historia de los Estados Unidos, en el modelo de democracia indirecta, eh, cuando no se llega a conformar colegio electoral porque los estados americanos no logran resolver los problemas legales en base a las denuncias de fraude y en un límite que es que creo entre el 6 y el 8 de diciembre, si no se llega a conformar el colegio electoral, va a ir al modelo, me parece a mí que puede llegar a ir al modelo de elección de contingencia, donde termina eligiendo el Congreso. Y ahí me parece que Trump tiene una ventaja enorme. Bien. Bueno, muchas gracias Juan José por la entrevista. La verdad que espero que le haya pasado muy bien y le agradezco, la verdad. No, Mariano, yo soy el agradecido, lo disfruté mucho y muchas gracias por darme este espacio. Bueno. Y bueno, todo el resto espero que hayan disfrutado la entrevista. Un gran personaje ha pasado y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.